Buen día, Alicia, buen día, compañero. En mi grupo lector le tocó exponer el proyecto de cálculo 1, para el cual elegí el tema de trigonometría. Los integrantes son Marta Angélica Vaqueros Carrasco, Benjamín Andrés Calecea Cardoso, mi persona, Diego Áñez Ayala, Cecilia Arancibia Pantoja y Gustavo Álvarez Acosta. Le cedo la palabra a mi compañero. Ya, ya. Yo le voy a hablar sobre lo que es la trigonometría. La trigonometría es una rama de la matemática cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos. En principio, estudia las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. Para esto se vale de las razones trigonométricas, las cuales son utilizadas frecuentemente en cálculos técnicos. En términos generales, la trigonometría es el estudio de las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ya, el teorema de Pitágoras es una norma que se cumple en el caso de un triángulo rectángulo, siendo la suma de cada uno de los catetos elevados al cuadrado igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. La fórmula es a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado, donde a y b son los catetos y c es la hipotenusa. También entonces el teorema de Pitágoras nos permite calcular la longitud de uno de los lados del triángulo cuando conocemos los otros dos. Asimismo, sabiendo la longitud de todos los lados, podemos verificar si un triángulo es rectángulo. También cabe señalar que en la figura mostrada las medidas de los ángulos son referenciales. Pueden tener distintas medidas, pero en todos los triángulos en general no solo son triángulos rectángulos. Los ángulos interiores siempre deben sumar los 180 grados. Por ende, si uno mide 90 grados, la suma de los otros dos necesariamente debe ser también 90 grados. Entonces, tomando en cuenta lo anterior, en un triángulo rectángulo, uno de los ángulos es recto y los otros dos deben ser agudos o menores a 90 grados. Uso de la trigonometría. Existen distintas labores en el mundo que dependen de la trigonometría para ser ejecutadas, como pueden ser la arquitectura en el cálculo de los ángulos de la superficie terrestre, la astronomía en el cálculo de las distancias entre satélites, planetas, estrellas. Un ejemplo de ello son las constelaciones, y la topografía, ya que sirve para identificar las coordenadas, ángulos y medidas entre distintos terrenos del planeta. Le cedo la palabra a mi compañero. Gracias, Benjamín. Bueno, a continuación entonces daremos inicio a los ejemplos de la aplicación de la trigonometría en la vida cotidiana. Y un claro ejemplo puede ser la aplicación de las funciones trigonométricas en la ingeniería aeronáutica y aviación. En la aviación los ingenieros tienen que tener en cuenta su velocidad, distancia y la dirección tanto de su propia velocidad como del viento. Para eso utilizan la trigonometría, que nos dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados y de los catetos. El viento tiene un papel muy importante en cómo y cuánto un avión aterrizará, y por eso es necesario que este resultado se haga utilizando vectores para crear un triángulo rectángulo y usar funciones trigonométricas para resolverlo. Por ejemplo, como podemos ver en el gráfico, si es que el avión está viajando a una velocidad de 500 km por hora a 45 grados norte de este y el viento está viajando de norte a sur a 30 km por hora, las funciones trigonométricas pueden ser usadas para resolver y encontrar el tercer lado del triángulo, lo cual indicará la dirección correcta para tomar la pista de aterrizaje. Ahora yo le voy a hablar un poco de las aplicaciones de la trigonometría en la vida cotidiana. La trigonometría se usa en la astronomía para calcular la distancia de la Tierra al Sol, a la Luna o para medir el radio de la Tierra. También se puede utilizar para medir la distancia entre los planetas. Para analizar esas mediciones se valen de la triangulación, lo cual consiste en tomar distintos puntos de los que se desea medir y considerar cada uno como vértices de triángulo. De ahí se saca la distancia entre un punto y otro. Para que se entienda un poco mejor, en el caso de este gráfico, vamos a suponer que el ángulo A es el ángulo dado. Entonces, del ángulo A hasta el ángulo B, que llega a ser donde está el Sol, es la hipotenusa. Desde el ángulo A al ángulo C es
el cateto adyacente y del ángulo C al ángulo B se encuentra el cateto opuesto. En caso de que no se tenga alguno de estos ángulos, esta es la fórmula que se utiliza para encontrar un ángulo. A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. Ya sea cualquiera de los ángulos que no se tenga, esta fórmula sirve y se puede despejar para encontrar el ángulo que falta. Eso fue para sacar los ángulos. Ahora toca para sacar los lados. Se puede utilizar seno, coseno, tangente, depende de los datos que nos brinde el triángulo. Depende de eso para poder despejar una de estas fórmulas y así ir encontrando cada lado del triángulo. Yo les voy a dar ejemplos de la trigonometría en la arquitectura. La trigonometría es algo que nunca debería faltar en la arquitectura, ya que de ello depende la creación de los planos y la ejecución de la misma. La creación de una casa o de un edificio debe seguir unos parámetros específicos. Por ejemplo, se debe medir cada ángulo de todas las paredes y las columnas con el objetivo de que en un futuro no se puedan derrumbar o deteriorar. También para que no hayan deformidades. Un ejemplo claro del uso de la trigonometría es el que está en el de las pirámides egipcias y el que utilizaban las civilizaciones que habitaban el continente americano para construir antes de la llegada de los españoles. Debido al uso de la trigonometría es que esas construcciones hasta el día de hoy están casi intactas. Por eso es muy importante que aprendamos a usar la trigonometría para realizar este tipo de cosas, ya que es muy importante para que nos dure, para que no haya accidentes en un futuro y para que todo esté bien. La trigonometría en la arquitectura permite al arquitecto calcular las distancias y las fuerzas realizadas con elementos de la diagonal. Las obras deben levantarse de modo seguro y respetando las condiciones medioambientales. Para ello es muy importante el uso de la trigonometría. De las funciones trigonométricas básicas, el seno, el coseno y la tangente son los más importantes para la arquitectura. En conclusión, tenemos que la trigonometría se aplica a diferentes trabajos, los cuales tienen una gran dependencia de ella, como los ya mencionados, arquitectura, astronomía y topografía, al igual que el desarrollo de videojuegos, y que sin la existencia si no existiera esta, se limitaría bastante el desarrollo de la humanidad y se podría retroceder en ámbitos como la tecnología, la arquitectura y la topografía. Gracias por su atención.